Bendiga, bienvenidos todos. Definitivamente el Señor tiene misericordia de nosotros, lo manifiesta de muchas formas. Siempre hay una confirmación de parte del Señor por medio de su palabra de lo que se debe hablar y de todo. Por ejemplo, la parte de la fe que menciona mi pastor ahora tiene que ver con el tema también de hoy. Sí, que es una continuación del tema que habíamos venido desarrollando, de que por qué se lamenta el hombre, ¿cierto? Habíamos visto todo lo que significa eso, por qué se lamenta el hombre. Incluso personajes que han sido grandes delante de la presencia del Señor, como Josué, en el momento de la prueba, por no consultar y por no entender los propósitos que son más grandes de Dios, se lamentó y comenzó a reclamar a Dios, comenzó a preguntarle a Dios: ¿por qué nos sacaste? ¿Para qué nos traías acá? ¿Sí? ¿Se acuerdan que leímos eso? ¿Sí lo recuerdan? En Josué. ¿Por qué, Señor? Mire, me mataron 30 y algo, 36. Entonces, ¿por qué se lamenta el hombre? Y comenzó a lamentarse. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué usted está hablando? Cállese y escuche que ha habido pecado. Entonces, eso él no lo sabía. Entonces, cuando llegan esas cosas, uno tiene que sentirse supremamente avergonzado. Generalmente eso es lo que pasa. ¿Por qué me pasan las cosas a mí mal? Pues porque algo estamos haciendo mal, ¿cierto? Entonces es bien bonito ver que incluso a estos personajes grandes, por ejemplo, como Moisés en el momento de la ira, mire que el Señor no lo dejó entrar a ver la tierra prometida. ¿Por qué? Porque hizo las cosas de acuerdo a su rabia y a su momento de impulso, ¿sí? Aquí le sacamos agua con mi hermano Aarón y el Señor le había dicho: no, el que le saqué agua fui yo. ¿Sí? Yo fui el que le sacó agua y por eso lo castigó y no lo dejó entrar. Podía ser muy Moisés, y cuando el Moisés le dijo: Señor, pero es que mire, él le dijo: no me hable más de este tema, que es un Dios justo, perfecto, recto, ¿sí? Con él no hay dobleces, con él no hay medias tintas. Él dice y él hace, así tal cual. Tiene misericordia por millares con los que le aman y guardan sus mandamientos, pero si no guardamos eso, pues no va a tener misericordia de nosotros, porque no le amamos ni guardamos sus mandamientos. Eso es fácil, eso no es tan complicado, porque hay un Dios de una sola palabra, es un solo Dios, una sola ley, ¿sí? Un solo bautismo, un solo espíritu, un solo pueblo, dice el Señor. Todo eso es uno solo. El Señor ha dicho y Él lo cumple, ¿cierto? Entonces, ese es el problema con las teologías actuales. Entonces, miremos qué otra situación, cómo el aplicar la ley tiene que ser para nosotros una prioridad para poder no solo cumplirle al Señor, sino entender nosotros mismos por qué pasan las cosas. Uno tiene que venir y analizar, ¿cierto? Tiene que pensar, analizar. La mente es el hombre en su pecado, ¿sí? La mente es el hombre, escudriñemos nuestros corazones, dice el Señor, escudriñémonos. Como dice el Salmo 19, el Salmo 19 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Y cómo sucede eso? Pues para eso el Señor pone la ley. Es que esto que está haciendo está mal, porque aquí está escrito que está prohibido. Ahí me libra el Señor de mis propios errores, ¿sí? Y dice que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, ¿sí? O sea, que hasta mi pensamiento sea bueno, lo que dice mi boca, todo sea grato delante de Él. Todo, todo, todo. Y a veces uno se le suelta la lengua y se le suelta la lengua. Y por el momento, por la alegría, o por la rabia, o por la tristeza, o lo que sea, y se le suelta la lengua. Y el Señor dice que lo que debemos pedirle es eso: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy anhelando, que sea grato delante de Él, porque Él lo ve todo. Él es el único que puede verlo todo. Entonces, analicemos otra situación. ¿Por qué se lamenta el hombre? Miremos la situación que le pasa al rey Saúl. Ya todos conocemos al rey Saúl, ¿cierto? Uno de los problemas, y esto está pues súper ligado con lo que dice mi pastor, en Hebreos 4.2, miren que en Hebreos 4.2, ¿qué dice? Busquemos Hebreos 4.2, por favor. ¿Alguien me lee, por favor, Hebreos 4.2? Porque también a nosotros
ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Eso básicamente nos resume mucho de las religiones. Que han escuchado la palabra, no todo el mundo escucha la palabra. Dense cuenta que hay gente que ni le interesa, no la escuchan, pero hay algunos que sí la escuchan, así como nosotros la hemos escuchado, pero no les sirvió de nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Perdón, se me fue aquí este puntico. Ah, bueno, sí. No aprovecha la palabra, no aprovecha el oírla, no aprovecha por no ir acompañada de fe. ¿Sí ven cómo el Señor nos relaciona? Eso ya estaba, no preparamos nada con el pastor cuando habla de la fe. ¿Qué tan grande es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Puede ser probada nuestra fe? ¿Sí? Estamos en una fe valiosa, bonita, gigante, fuerte, o nos derrumbamos ante cualquier problema, cualquier pelea con mi esposa, o cualquier situación con mis hijos, o cualquier situación en el trabajo, se derrumba mi fe, entonces estoy alicaído, estoy todo triste, ¿qué hago? ¿Por qué? ¿Sí? Eso es lo que el Señor, para eso nos reúne el Señor cada día de reposo, para que hablemos de estas cosas que están consignadas en la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Por qué me pasan estas cosas? Entonces, bueno, esto se me está moviendo acá. Entonces, ¿qué pasa? Miren, ¿por qué era atormentado el rey Saúl? Recuerden la historia del rey Saúl, ¿cierto? Él era atormentado. ¿Quién lo atormentaba? ¿Qué lo atormentaba? ¿Sí se acuerdan de la historia? ¿Por un qué? ¿Qué lo atormentaba? Leamos. Primera de Samuel, capítulo 16. Miren, ese es el problema grandísimo que hay cuando yo solo leo pasajes, ¿sí? Leo la historia de que le pasó ahí a David y entonces comienzo a tomar como conclusiones, hacer conclusiones basadas solo en esto. Pero es que todo está ligado a la ley que el Señor le dio a Moisés, a la ley que ha existido desde siempre, que el Señor se la dio a Moisés, ya, pero es la misma ley que cumplió Abraham, por eso fue declarado justo. ¿Por qué? Porque hizo justicia, la justicia de obedecer lo que Dios manda. Por eso Abraham fue declarado justo, ¿sí? Fue justificado por la fe. Entonces, dice 1 Samuel 16:14, dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl, pero era el rey. Pero miren que Saúl era el rey. Y era el rey, y el Señor lo había escogido para ponerlo por rey, ¿cierto? Si leemos solo la parte donde dice que el Señor lo ungió y le dijo al profeta que fuera y lo ungiera por rey sobre Israel, por el primer rey, entonces uno como que dice, bueno, nadie lo tumba. ¿Quién lo puede tumbar? Sí, exacto. ¿Y eso está en dónde? En la palabra de Dios. Él es el que pone y quita reyes. Él es el único, ¿cierto? Entonces dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl. El espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. O sea, lo que lo atormentaba era un espíritu malo. Un espíritu malo. ¿Y quién mandaba ese espíritu? O sea que el Señor también manda corrección, ¿sí? A veces para corrección y a veces para castigo porque no quiso y sabía que no iba a obedecer y no se iba a arrepentir. Cuando viene la carga, cuando uno no está cimentado en el Señor, en lugar de esos problemas y esas situaciones, hacerlo a uno arrepentirse, lo que hacen es hacerlo lamentar más y se hunde uno más en su propio fango. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque no estamos establecidos en la palabra del Señor. El Señor Jesús no es nuestra roca. O decimos que es nuestra roca, pero no lo obedecemos lo que Él dice, ¿no? El Señor Jesús es la roca, sí. Si me amáis, guardad mis mandamientos, pero no, esa parte sí no. Entonces no es nuestra roca. Nuestra roca es la tradición religiosa que me han enseñado de pronto, ¿cierto? Entonces dice por acá, un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. O sea, ellos sabían lo que estaba pasando. Sabían por qué le estaba pasando eso, ¿cierto? ¿Sí? Un espíritu malo de parte de Dios. ¿Por qué?
¿Por qué ellos podrían decir eso? Porque ¿habrá algo que el Señor no mandó? ¿Habrá alguien que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Sí, del Señor sale lo bueno y lo malo. Entonces dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y yo les aseguro que no era reggaetón lo que tocaba, lo que ellos estaban buscando. No era música, no era cualquier cosa, no era rancheras, no era música de despecho, no, ¿cierto? Porque es que podemos decir, por ejemplo, yo que soy músico, por el don que el Señor me ha dado, yo puedo decir, entonces pues tocarle a él. No, no era eso, porque lo que hacía que el espíritu malo se apartara, si usted comienza a tocar música de despecho, ¿usted cree que el espíritu malo se va a apartar? Por el contrario, va y llama 7 más, ¿cierto? Sí, ese por qué a mí se va y se pide trago y lo lleva a hacer cosas que no convienen. Entonces hay que discernir esto. ¿Por qué el Señor decía de esa forma? ¿Por qué ellos le estaban diciendo así? Dice, y tengas alivio. Y él toque con su mano y tengas alivio para liberarlo de esa presión que tenía, que debió ser algo bastante fuerte. Eso no creo que hubiera ser que como que, que lo tocaron y ya. No, era que lo atormentado. Estaba atormentado. ¿Sí? ¿Entendemos el concepto? Porque a veces uno lo atormentaba así, que lo molestaba a un demonio por ahí. Pero no, era atormentarlo. Estaba atormentado. ¿Sí? Entonces, dice Saúl, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. ¿Sí ven? El Señor comenzaba a mostrar que había uno en el que el Señor sí estaba con él y ya el Señor no estaba con él. ¿Sí ven? Dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y él envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Mire lo que pasaba, o sea, definitivo, no era una música cualquiera. ¿Qué cantaba David? ¿Qué pruebas tenemos de qué era lo que cantaba David? ¿Sí? ¿Por qué podemos decir eso? Porque hay muchísimos salmos de David. ¿Qué era lo que él hacía? ¿Qué era lo que él cantaba? Alabanzas, salmos a Dios, salmos, y era información profética también. Él estaba alabando a Dios ¿de qué? De lo que a él le parecía es que Dios es bonito, que Dios tengamos un momento íntimo contigo. No, él no hablaba esas cosas, él hablaba lo que decía la ley. Él estaba basando sus canciones, los salmos que el Señor le inspiró, eran basados en la ley de Dios, en lo que ya él había escuchado. La fe es por el oír la palabra, no hay otra forma, no es una fe de que venga de mi corazón, ¿cierto? Entonces, miren que tanto así el problema que viene a Saúl, es tanto el problema tan fuerte y profundo que tenía, que aún después de que veía que David era el que tocaba y el Señor le apartaba el espíritu malo, aún así terminó odiando a David e intentando matarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se arrepintió, nunca se arrepintió, ¿cierto? Le pudo más su ira, le pudo más su orgullo, que era el rey, y aunque ya él sabía, ya tenía indicios de que ya el Señor lo había apartado, el profeta le dijo, ya el Señor lo había apartado, ya iba a poner a otro mejor que él, y eso es triste, después de haber levantado un rey que dice que era de hombros arriba, era más alto que cualquiera en el país. Entonces la gente fijaba eso, es el grande, ¿sí? Porque lo podían ver con sus ojos, pero Dios ve lo que hay en el corazón, ¿cierto?
Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Bueno, esa es la pregunta, ¿por qué venía el espíritu malo? ¿Por qué Saúl era atormentado? ¿Nos hemos preguntado? Ahí sabemos, entonces uno se hace, sí, es que era malo. No, pero no, acuérdense que un juicio no se puede realizar basado en mi propio pensamiento, en mi propio parecer, ¿cierto? Un juez no le va a decir, no, es que usted me cae mal, entonces usted va a la cárcel. No, porque esa persona puede demandar, ¿sí? Decir, no, pero es que no se me respetó bueno, ahorita le llaman el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Que las penas y todo lo que se diga en el juzgado sea acorde a lo que dice la ley, que no se salga, no se tuerza ni a derecha ni a izquierda, ¿cierto? Eso es lo que dice el Señor. El debido proceso es juzgar con justo juicio. Ahorita le llaman en el sistema jurídico debido proceso, pero no es otra cosa que lo que dice la palabra siglos atrás, juzgar con justo juicio. No se vaya en pos del uno porque es pobre o ayudar al rico porque es rico. No, al pobre lo juzgará con justo juicio y al rico lo juzgará con justo juicio. Esa es la ley de Dios, es limpia, es clara, es transparente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué él era atormentado por un espíritu malo? ¿Se han preguntado eso? Uh-huh. Sí, tienes razón. Y tenemos que ir más profundo. Hay razones por las cuales sucedía eso que están escritas en la ley. Tiene que haber una razón para que él fuera atormentado. ¿Por qué era atormentado? Porque la ley lo dice. Dice Deuteronomio 28:15. ¿Sí? Lo que dice mi hermana es cierto. Vamos a leerlo textual como está en la palabra. Deuteronomio 28:15. Deuteronomio 28:15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí en el versículo 28, unos versículos más abajo, dice, el Señor te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. ¿Qué era lo que le estaba pasando a Saúl? Su espíritu estaba siendo turbado, venía un espíritu que le atormentaba, no tenía paz y no tenía solución a eso. Si la solución era que viniera uno en el que el Señor sí se agradaba, David, y cantara salmos, alabanzas al Señor, se apartaba el espíritu malo que Dios mismo había enviado. ¿Sí ven? ¿Está la respuesta en la ley? Claro que está la respuesta en la ley, ese es el problema, que a nosotros no nos enseñaron a buscar las respuestas en la ley, sino en la teología o en la religión. ¿Sí, mi hermana? Y aquí también nos aclara que dice, no serás prosperado en tus caminos, no prosperado en lo material, los caminos son en el área espiritual. No, en todos. Cuando dicen tus caminos, se habla en todos. Recuerden que no podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda, ni por exceso ni por defecto. O sea, cuando uno, por ejemplo, entendemos que la mayoría de las congregaciones están muy ligadas a hablar de la plata, ¿cierto? De la riqueza física. El Señor dice que, pues, ¿de qué le sirve el hombre ganar el mundo si va a perder su alma? ¿Sí? Y que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posea, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eso está incluido, pero no es lo principal. O sea, es uno de los tantos asuntos que el Señor dice que va a ser tus caminos. Eso está incluido también, pero no debemos prestarle más atención a eso que a lo otro. Son muchos factores. Entonces, el factor económico, las finanzas y eso sí es una parte importante, pero no debemos descarriarnos solo a que esa es la funcionalidad de nosotros congregarnos y aprender de la palabra. Eso es lo que están basadas ahorita la mayoría de las congregaciones. Sí. Al aspecto más económico y físico que a lo espiritual. Entonces, pero aquí también dice, Saúl era hombre rico, Ajá. pero no tanto lo rico por la prosperidad física, sino por prosperidad espiritual, que es lo que yo estoy entendiendo, Sí. lo que dice la palabra. Exacto. Y que obviamente pues hay gente muy rica, pero no tiene nada de espiritualidad. Hay gente pobre económicamente, pero tiene mucha espiritualidad. Sí, exacto.
Exacto, no es ni por un lado ni por el otro, no es sencillamente estar obedeciendo al Señor, sea rico, sea pobre y ya. Eso es básico. ¿Cómo terminó Saúl? ¿Cómo terminó Saúl? Tristemente lo mataron con sus hijos, ¿sí? ¿Cómo terminó? Solo. ¿Para qué le sirvió toda la riqueza que tenía? Nada, no confió en el Señor y por buscarlo fue y buscó una divina. Eso lo hemos estudiado también. El Señor nos ha regalado discernimiento en eso. Ese es un problema grande. ¿Por qué? Porque en su desespero hace o dice cosas que no debe decir o no debe hacer uno. Entonces, que esto nos sirva de testimonio para nosotros. A nosotros nos cogen las situaciones y nos doblegan porque es que no me alcanza la plata, o porque tengo problemas, porque es que a mí nadie me entiende, en el trabajo me la tienen montada, o en el colegio, los niños, ¿sí? Así como solía uno decirle a los papás, no, es que el profesor es el malo, ¿sí? Siempre echarle la culpa a otro. Entonces, ese es el problema grandísimo, que tenemos nosotros. Dice Lamentaciones de Jeremías, en el capítulo 3. En eso básicamente radica la fe, en yo anclar a algo que es verdad, que es nuestro cimiento, la palabra, porque dice que ¿quién es el Señor Jesús? ¿Quién es el Mesías? La palabra, ¿sí? Lo que dice Dios, Dios mismo hablando, Él es la palabra. Y si yo anclo esto a la palabra de Dios, o sea, Él mismo hablando, pues ese es mi cimiento y voy a estar cimentado sobre la roca, no voy a estar cimentado sobre la arena. Entonces, dice acá, Lamentaciones 3:25, dice, bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. O sea, esta bendición no es para todo el mundo y eso es algo que la religión está predicando, la religión, el cristianismo, catolicismo, la iglesia evangélica, todos. Dios te ama y a todo el mundo le están diciendo Dios te ama, pero no, eso es mentira. Dice, bueno es el Señor a los que en Él esperan, el alma que le busca, ¿cierto? Eso de que Dios te ama para todo el mundo, no. ¿Por qué desechó a Esaú y amó a Jacob? Y ninguno de los dos había hecho ni bien ni mal. ¿Por qué? Porque es que no ama a todo el mundo. No ama a todo el mundo. Es una gran mentira de la teología. Sí, es como ganas de vender ese mensaje, venderlo, hacerlo fácil. No, pues si yo le digo, no, tranquilo, que es que Dios, el que puede todo, Él lo ama. Él lo ama a usted y tranquilo que no hay problema. No, sí hay problema. Si usted no le cree, si usted no lo busca, pues no espere que Dios le ame, ¿cierto? Dice, bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Se acuerdan lo que decía el Señor Jesús? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, ese yugo del Señor, ¿qué es? Pues es la forma para que nos vaya bien. Él nos encamina y Él no nos deja torcer el rumbo, ¿sí? Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Todas las cosas que nos pasen, buenas o malas, lo que debemos hacer es darle la gloria a Dios, porque Dios, el que nos impuso esas cosas, ¿sí? Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Con sus hijos se va a compadecer. ¿Por qué? Porque ¿con quién es la misericordia? Con los que le aman y guardan sus mandamientos. Están los mandamientos, ¿cierto? Entonces, dice, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Qué es lo que hace la política internacional y todos estos sistemas? Eso, torcer el camino del hombre, manipularlos, explotarlos. Eso es lo que está haciendo, eso es lo que está pasando. El Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno.
¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Hemos leído muchas veces el versículo 37 y 38. ¿Sí? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Sí? Pero miren el contexto general, que dice que el Señor es el que impone las cosas que han de pasar. ¿Sí? Que el Señor es el que hace todo, que Él no se agrada en lo malo, que Él es bueno con los que le buscan, en Él esperan. ¿Sí? Que nosotros esperemos callados en silencio todo lo que el Señor tenga para nosotros. Que Él así como aflige, también tiene misericordia, porque es grande misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces acá dice ese principio grandísimo. No pasa nada que el Señor no haya mandado. Todo lo que sucede, sea bueno o sea malo, es producto de la voluntad del Señor. No es que Él lo permitió, no, Él lo mandó, Él lo hizo, Él lo ideó, Él creó esas situaciones. ¿Para qué? Porque tienen un propósito, ¿sí? Entonces uno no puede decir que es que no, esto no viene de Dios. Hasta el mismo Satanás fue creado por Dios, ¿sí? Con un propósito, y ese propósito se cumple al él ser el padre de la mentira. Eso se cumple también. Bueno, dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos. Eso debe ser constante. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué necesito que el Señor me ayude? ¿Qué es lo que en qué estoy infringiendo la ley de Dios? Ay, Señor, esta parte de pronto no estoy seguro, pero tu palabra habla algo, yo no lo entiendo todavía. Por favor, hazme entender tu palabra. Eso tiene que ser constante. Y busquemos y volvamos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. La fe básicamente radica en eso, en tener nuestro asidero en la palabra de Dios, no en ninguna otra cosa. Aquí esto se me está volteando acá. Ahora miremos mire, por ejemplo, ¿por qué los apóstoles del Señor, los discípulos del Señor Jesús, cuando vino en la tierra en los días de su carne, por qué sanaban? ¿Sí? ¿Qué pasaba? Porque ellos pueden y nosotros no. Por ejemplo, no, es que hay dones, el Señor dio dones, sí, claro, pero es que es la fe, ¿qué es la fe? Entonces volvemos al mismo concepto, ¿no? ¿Qué es la fe? No, pues si yo tengo fe en esto, y yo tengo fe que a mí me va a ir bien. Es una canción, yo sé que yo tengo fe que todo cambiará, pero ¿por qué va a cambiar? ¿Sí? O sea, ¿en qué está cimentada su fe? No, deberías decir, yo tengo una ilusión en mi corazón de que todo pueda cambiar. Eso es una cosa muy diferente a que yo tengo fe que todo cambiará. A ver, pero ¿en qué se basa esa información? ¿En qué se basa ese pensamiento? ¿Sí? Entonces, miren que es curioso. Miren que me encontré con una información muy curiosa que no había discernido muy bien en Hechos, ¿sí? Exacto. Es entender que lo que suceda no es porque yo lo anhelé, no, es porque Él lo decidió, ¿sí? Y nosotros estamos más tranquilos entendiendo eso. ¿Vino algo malo? Bueno, el Señor nos está diciendo algo, ¿sí? Miren, por ahí escuchaba algo muy curioso que tiene que ver mucho con no, por ejemplo, ahorita, ¿qué hace la medicina normal? La medicina profesional, bueno, todo esto, ¿qué hace? ¿Qué sucede cuando viene dolor? ¿Qué hacen? Lo cancelan, lo anulan. Y eso, después de mucho tiempo, después de muchos años y de mucha gente que ha pasado por la misma situación, ¿qué hace? ¿Qué desencadena esto? Anular el dolor con píldoras, con medicamentos. En el futuro, ¿sí? Van a venir más complicaciones debido a esas cosas que uno está tomando. Después salen por allá de que no, que es que eso es malísimo para la presión arterial, o eso es malísimo, mire que eso daña los riñones. Pero eso al principio no lo sabíamos, ¿cierto? Eso viene y viene. ¿Por qué? Porque según lo que dicen los que ya conocen un poquito más de eso, dicen que el dolor es una manifestación, es una forma de que el cuerpo está diciendo que algo está mal, ¿cierto? Y es curioso, uno dice el dolor, ¿qué es el dolor? Y uno puede darle el término científico, pero pues básicamente el cuerpo está diciendo que hay algo que está mal,
¿sí? Cuando el niño se cae, ese es el chichón, le duele. ¿Por qué? Porque hay algo que está afectado. Tiene una, ¿cómo se llama eso? ¿Un qué? Una inflamación, sí, bueno, y hay muchos términos para llamarlo, pero básicamente es eso, cuando uno se cae y comienza a dolerle la pierna, que uno no se aguanta el dolor, que vaya a que le revisen bien. ¿Por qué? Muy probablemente tiene una fisura o una fractura. O sea, el cuerpo le está avisando que hay algo mal. Lo mismo es en nuestra vida, en todos los aspectos, no solo físicos. El Señor determinó todo sabiamente, sabiamente. Cuando las cosas comienzan a salir mal, entonces uno dice, sí, es que son las pruebas del Señor, lo que decíamos antes, ¿sí? Son las pruebas del Señor. O sea, yo soy totalmente inocente y el Señor me está probando para fortalecerme. Pues resulta que tengo que mirar a ver si lo que yo estoy haciendo es lo que me está produciendo eso. Dice, ¿por qué? Porque no hay maldición que venga sin causa. Si hay cosas que están mal, están llegando mal, es porque yo estoy obrando mal o estoy dejando de hacer las cosas que el Señor me dice, ¿cierto? Así como el cuerpo lanza la alarma, esos son alarmas, que usted comenzó a dolerle acá y que a los 8 días le volvió a doler y ya a los 3 días otra vez, ahí sí se afana uno, vaya al médico, que le hagan un TAC, le hagan, no sé, una ecografía para que le miren por dentro. Eso es lo que debemos hacer nosotros. ¿Está pasando algo malo? Venga, Señor, voy al médico, al médico que da la medicina, ¿sí? Que da sanidad y medicina. Señor, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Por qué está pasando eso, Señor? Ayúdame, ¿sí? No lamentarse uno, ¿por qué me pasan esto a mí como si yo fuera inocente? No, es sencillamente, pero Señor, ayúdame, que sea la meditación de mi corazón, que sean gratos los dichos de mi boca delante de ti, oh Señor, ¿sí? Roca mía y redentor mío, ¿sí? Miren que hay algo muy curioso. Los apóstoles, ellos fueron revestidos de un poder impresionante, ¿cierto? ¿Y ese poder para quién es? ¿Solo para ellos? Ellos creían, gracias mi pastor, muchas gracias. Ellos creían, básicamente, el creer, es que miren, uno dice que uno tiene fe, y la fe de uno pues en realidad no es fe, porque no está basada en algo verídico. Ellos creían que lo que el Señor había hecho, lo había hecho porque ellos lo vieron con sus ojos. Segundo, no solo porque lo vieran con sus ojos, sino porque estaba escrito. Esa es la parte principal. La fe tiene que estar anclada en el conocimiento de la palabra, que eso se cumple. Entonces yo creo que eso es cierto porque está escrito. Por eso creían. La verdadera fe es eso, creer, pero no porque a mí me parece que eso está bien y que eso es chévere, entonces yo voy a creer en eso. No, así viene la brujería, así viene el tarot, así viene el yin yang y el zen y todas esas culturas, lo que dijo el Señor, que nos alejáramos de esas creencias desde Oriente, ¿sí? Eso viene y la gente tiene fe en eso. Y, mire que eso se cumple. Pero ¿por qué se cumple? ¿Qué hay detrás de eso? Esa es la gran pregunta. No, esos son conocimientos milenarios. Eso es antiquísimo. Eso los chinos y los egipcios. Pero ¿por qué pasa eso? Esa es la respuesta que no pueden dar. Esa es la respuesta que no podemos tener. ¿Por qué? Porque hay oscuridad detrás de eso. En cambio, la fe de nosotros es porque está escrita. Venga, ¿usted por qué cree en Dios? Porque Él hizo los cielos y la tierra. ¿Usted cómo sabe? Eso está consignado desde la antigüedad, confirmado por muchas generaciones, por diferentes personas en diferentes lugares. Habló en Judea, habló en Babilonia, habló en Siria, habló en Egipto, desde la antigüedad. Habló en Ur de los Caldeos a nuestro padre Abraham, ¿sí? Cosas que se pueden comprobar porque han venido a lo largo de muchísimas generaciones y el Señor las puso por escrito para que podamos ir y tener cimiento en eso, ¿sí? Miren que vamos aquí a mirar esto que pasa y quiero que hagamos un ejercicio muy bonito. Hechos capítulo 5, versículo 12. Hechos capítulo 5, versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo.
y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, ¿qué pasa? Una pregunta. Entonces, ¿sanaban los apóstoles con la sombra? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sanaban los apóstoles con la sombra? Lo que acabamos de leer, sí pusieron atención, ¿no? ¿Sanaban los apóstoles con la sombra? ¿Por qué no, mi hermana? Porque es que no eran los apóstoles, era el poder del Señor los que sanaban, sino que Sí. ellos creían en el Señor y el Señor era Okay, sí, tiene toda la razón, toda la razón. Sí, poder que salía, decía, y por la mano de los apóstoles hacían, o sea, ellos tenían un poder que no provenía de ellos, así como ellos mismos lo expresaron, tiene toda la razón. Sí, pero vayamos, o sea, sí se sanaban con la sombra de Pedro. Y es curioso, mira, analicemos bien, ahí nunca dice que lo sanaran con la sombra, no, dice que tanto que, o sea, les tenían tanta confianza, habían escuchado tantas cosas, que la gente sacaba a sus enfermos para que al menos la sombra de Pedro los tocara, pero nunca dice ahí que los sanaban. Mire que en esta semana estaba leyendo eso y yo también tenía esa impresión, que ellos sanaban hasta con la sombra, pero no, la palabra nunca dice que ellos sanaran con la sombra. Dice que la gente sacaba a los enfermos para que al menos la sombra de Pedro los tocara, pero en ningún momento se dice que eran sanados de esa forma. Dice, por la mano de los apóstoles, ¿sí? Entonces dice, y aún de las ciudades vecinas venían muchos y venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, ¿cierto? Entonces es bien bonito que este tipo de ejemplo nos sirva para entender y o sea, que nosotros no nos debemos creer nadie, porque ya llevamos un cierto tiempo, no entendemos todas las cosas, que eso hace parte del proceso. O sea, imagina a mi pastor Germano que ya dijera, no es que a mí quién me va a corregir. Por el contrario, si el pastor Germán lo ha levantado el Señor para corregir a otros y para que él se corrija a sí mismo con toda esa enseñanza maravillosa que el Señor nos ha dado. Y esa es una de las cosas maravillosas de haber salido del sistema de religión, de no pertenecer a ninguna religión y ya entender que ya no somos ni cristianos, ni evangélicos, ni católicos, porque eso no, lo que hace es poner un bloqueo, ¿sí? Ahí usted no tiene que salirse de estas creencias que son de tradición de nuestra iglesia, y usted no pregunte nada, no pregunte nada, porque usted ya, entonces, no me puedo salir de eso. Ahí le dicen en la religión a uno. Esas son las doctrinas de la iglesia, de nuestra congregación. A ver, ¿dónde está eso en la Biblia? No. Usted tiene que leer lo que dice la palabra de Dios. Lo mismo que con los devocionales. Los devocionales no le permiten a usted analizar nada, no le permiten discernir nada. Sencillamente es una explicación que da un pastor o alguien ahí que se inventó eso y ya. Usted lee pedacitos y así mantiene como cebado. No va a la fuente original para ver qué es lo que dice la palabra, ¿sí? Entonces, miren, analizando esto, dice que, ¿qué es la fe? La fe, dice Hebreos 11, en capítulo 11, versículo 1, ¿qué es la fe? Entonces muchos dicen que tienen fe y muchos lo van a describir de la forma que quieran, de la forma que entienden. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Si está cimentado, si el concepto incluso de fe está cimentado en la palabra de Dios. Está cimentado en la palabra de Dios. Yo puedo decir que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Pero si yo me quedo ahí nomás, pues va a ser un concepto que usted le puede aplicar a lo que usted quiera. Ya eso lo hemos discutido muchas veces acá. Y vuelve y sale esto para que afirmemos esas situaciones, ¿sí?
esto que estaba diciendo acá quien escribió la carta a los hebreos, no lo está diciendo de su propio corazón. Él lo está diciendo basado en la escritura, en la ley, ¿sí? La fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el ejemplo clásico, yo tengo fe que me va a ganar la lotería. Certeza, yo tengo certeza, entonces comienzo a pensar de que es una autoprogramación. Yo lo digo, entonces mi palabra tiene poder, entonces yo lo atraigo, el poder de la atracción, y se forman doctrinas. Visualizarlo. Entonces yo tengo el poder porque como somos hijos de Dios y tenemos el poder, miren lo que hacían los apóstoles, los milagros, las señales. Eso es mentira porque eso no está en la palabra de Dios, no está cimentado, sino en la ¿cómo se llama eso? La avaricia del corazón del hombre, que siempre uno quiere tener más de lo que necesita, ¿cierto? Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ahora vayamos más profundo. ¿Cómo podemos ligar eso a la palabra de Dios? Dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Alguien me lee por favor este pasaje? Capítulos 17 y 18. Romanos capítulo 10, versículos 17 y 18. Sí, mi hermana. Así es que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. 18 también. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Amén. Miren, entonces dice acá, complementando este concepto de que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Dice que es por el oír, o sea, yo tengo fe porque yo he oído, ¿qué? Una información cualquiera, dice, por el oír la palabra de Dios, o sea, está ligado totalmente a lo que está escrito. Entonces, en las religiones, por ejemplo, el hinduismo, que adoran una estatua de oro de Buda, ¿eso es fe? ¿Y ellos tienen fe en eso? Pues según lo que dice la Biblia, no, eso no es una fe verdadera. Están errados. Y entonces cuando, no, pero es que ustedes no respetan las otras religiones. No, lo que no respetamos es la mentira. Pues no nos congraciamos con la mentira. Hay mucha gente engañada. Nosotros hemos estado engañados la mayor parte de nuestra vida. El Señor ahora tiene misericordia y nos trae. ¿A qué nos trae el Señor para mostrarnos la verdad? ¿A qué? ¿Qué es lo que hace el Señor? No, que nos dio un espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué nos da el espíritu? ¿Recibisteis el Espíritu Santo por qué? ¿Por hacer cosas o por escuchar con fe? ¿Se acuerdan lo que dice Gálatas? ¿Sí? O sea, el Señor nos trae y tiene misericordia de nosotros. Eso se confirma cuando creemos en lo que está escrito, no en las tradiciones de nuestra familia o de nuestra religión o de nuestro país. No, en lo que está escrito. Nos trae a la palabra. Por eso dice... así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, ahí en Romanos el apóstol Saulo estaba hablando de eso que estaba escrito. O sea, él está definiendo la fe como algo mucho más complejo, mucho más preciso. ¿Sí, mi hermana? Y aquí complementamos con Juan 1, no sé si ya lo tenía, que dice que el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y ella era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas por medio de ella y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Sí, es la forma como describe en palabras de Dios. El problema es que nos estamos acostumbrados a que nos digan todo en palabras mías, como yo hablaba. Miren, yo tengo una lucha constante con la forma como yo hablo, como yo he hablado toda mi vida y pues desafortunadamente uno no se da cuenta, pero pues por eso el Señor me puso una ayuda idónea contraria, que significa idónea, significa contraria, que sí ve esos errores en mí. ¿Sí? Entonces es necesario que nos ve, o sea, por eso el marido es esposo de la mujer y la mujer es la mujer del esposo,
porque nos necesitamos para corrección, edificación. ¿Sí, mi hermana? Pastor, es que ahí en Romanos 10:18 dice, pero digo, no han oído antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, Ujú. para corregir de ellos, porque no es de ellos, es de ellos. Sí, exacto. Eso es una confirmación del Salmo, y está en el Salmo 19:4. Amén, amén. Entonces, para que veamos que no es la voz de ellos como si fuera de hombres, sino la voz misma del Señor. Exacto. ¿Qué decían ellos? Por ejemplo, ¿qué decían los profetas? Los profetas no. Siempre se habla de que oí la voz vino palabra del Señor a mí, estando yo en tal parte, en tal tiempo. Siempre decían ellos que, entonces no era palabra de ellos, la palabra de ellos era que lo que el Señor le decía que le dijeran al pueblo, que exactamente tenían que plasmarlo, tenían que escribirlo, así como a Jeremías le dijo, escriba en un libro, y después como el libro se lo quemaron, entonces escriba estas y las cosas otras que han pasado en otro libro, escríbalo, le decía el Señor, para que no haya problema, ahí está escrito, ¿cierto? Entonces ya la fe tiene que ser entendida desde el punto de vista de Dios, por ejemplo lo que dice Juan 1:1, que dice en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, claro, como a mí me visualizaron que son tres personas distintas a un Dios verdadero, ¿cierto? Pero ¿eso qué significa? No está en la palabra, eso de que son tres personas distintas no están. Entonces, esa fe en una Trinidad no es bíblica. ¿Por qué? Porque no dice que son tres personas. ¿Sí? Y esa fe que me lleva a interpretar ese pasaje, que decir, mire, ahí estaba el Padre y el Hijo, entonces, ¿y el Espíritu Santo dónde estaba entonces? En el principio, supuestamente son tres, y están desde el principio, supuestamente, pero acá mencionan solo, desde el principio era supuestamente el Padre y el Hijo. Pero ahí está diciendo, hablando la forma como se describe a Dios. Dios hablando en la manifestación que Él ha hecho a los hombres. ¿Cómo se le manifestó a Abraham? Vino y vio un varón. ¿Cómo se manifestó al pueblo? Mediante un Mesías. ¿Quién es ese Mesías? Pues Dios en los días de su carne. Eso está escrito. Él es la luz, dice en la traducción, mala traducción que mencionan Jehová como si fuera real. No sabemos en realidad cómo se pronuncia. Jehová es mi luz y mi salvación. Y dice, y la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, ¿quién? Dios mismo venía a este mundo. ¿Cierto? Y se ha manifestado en nosotros, se ha manifestado de muchas formas, ¿sí? A nuestros padres por los profetas, dice el Señor. Entonces es bien importante todas estas cosas que las tengamos en cuenta para que entendamos que la fe no es algo que solamente porque yo lo creo es fe. No, la fe tiene que estar cimentada en algo, es un concepto más específico, ¿cierto? Entonces ya vemos que está ligada a la palabra de Dios. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, miren que Abraham tuvo fe. Entonces, ¿cuál es la fe de Abraham? Lo que decíamos ahorita. Que él escuchó la voz de Dios, porque en ese tiempo le hablaba a Dios a las personas, ¿sí? Y le siguió hablando a profetas, no a todo el mundo, ¿sí? Para que ellos transmitieran el mensaje de Dios. Entonces, al Señor le habló a Abraham, ¿cierto? Y él creyó porque es la palabra de Dios. Entonces, como esa palabra ahora está escrita, el Señor mandó a que se consignara por escrito. Esa es la fe relacionada con la fe que estamos hablando nosotros, ¿cierto? Miren este ejemplo para acá en Juan, en el libro de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 43 al 45. Juan capítulo 1, versículo 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Miren, estas cosas no están escritas
porque sí, pues es que él era de ese pueblo y ya, eso es una información. No, eso todo tiene que ver, mire, el pastor Germán nos ha advertido mucho sobre tener en cuenta todo esto de los linajes, el linaje santo, dice el Señor. Todo eso tiene que ver, por qué ellos eran de Betsaida, dónde era Betsaida, ¿sí? ¿Por qué el Señor escogió gente de allá? Todo eso tiene un propósito y tiene un significado. Dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, miren lo que le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. O sea, ellos estaban diciendo que estaban teniendo fe en el Señor Jesús, ¿sí? En Jesús. ¿Por qué ellos estaban diciendo eso? Ellos no estaban diciendo de que es que nos parece que Él es un profeta o Él es alguien que hace grandes señales. No, ellos estaban diciendo algo que estaba en la palabra. Hemos hallado a ese del que está escrito en la ley y en los profetas y en los salmos. O sea, eso es fe. Confiaron en Él porque Él cumplía todo lo que estaba escrito de Él. Entonces, eso es la predicación. Esa es la predicación. Hemos hallado, ¿sí? Como dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Esa es nuestra predicación. Hemos hallado a ese que está escrito en la ley de Moisés y que es la palabra viva, que la palabra de Dios permanece para siempre. Ese es nuestro Jesús. No es nuestro Jesús, es Jesús el de la Escritura, ¿sí? Como sea que sea su nombre original, porque esa es otra situación, que le decimos Jesús en español, pero en realidad ese no es el nombre del Señor, eso es una traducción. Y el Señor nos ha ido inquietando en ese aspecto, de que vayamos, porque dice el Señor en la Escritura, dice el Señor que en ese día conocerán mi nombre, ¿sí? Todo eso está escrito. Entonces, esa es la verdadera fe que está basada en lo que está escrito, ¿sí? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, ¿sí? Entonces, ellos le estaban predicando que habían encontrado del cual se describen la ley en los profetas y los salmos. Miren la respuesta de Natanael. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Entonces, ¿qué pasa? Oiga, pero ese Natanael sí era grosero, ¿sí? Era altivo, mire cómo le decía, es que de Nazaret puede salir algo bueno, pero dice que los padres del Señor en la carne, bueno, José, que era el padre putativo del Señor Jesús, ¿sí? Dice que venía de Nazaret, y él dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué vendría esa situación? ¿Por qué? Porque se estaba confiando en la palabra y la palabra no decía que el Mesías, el Señor de Israel, iba a venir de Nazaret, sino de Belén. ¿Se acuerdan la profecía? Sí, dice Miqueas, eso está en Miqueas capítulo 5:2, les leo así para darles más contexto, para contextualizar. Dice Miqueas 5:2, dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, ya estaba profetizado, y entonces mire, Natanael, ¿por qué decía? Pero es que de Nazaret, ¿sí? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Natanael? He aquí un verdadero hebreo, ¿sí? Un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. ¿Sí? Y eso es o sea, él lo alabó. El Señor, bueno, no alabarlo en el sentido, sino que reconoció que él era un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Lo exaltó, esa es la palabra. Gracias, pastor. Lo exaltó, pero venga, y así de altivo y qué de bueno puede salir de Nazaret. No, pero es que él estaba él es lo que estaba hablando, es que el Mesías no venía de Nazaret. El Mesías tenía que haber nacido en Belén, y eso era la mayoría no sabían, que él había nacido en Belén por toda la historia que nosotros conocemos, pero ellos no la sabían, muchos de ellos no la sabían, los principales decían que él era Galileo. Entonces, ¿cómo así por eso dudaron de que él fuera el Mesías? Porque el Mesías tenía que haber nacido en Belén, y ellos no sabían que él había nacido de efecto en Belén, en la carne, y se había devuelto a crecer en Galilea, ¿cierto? Entonces, eso es bien importante. ¿De dónde venía la fe de ellos? Tanto de los que le dijeron, hemos hallado a Jesús del que habla el Mesías, ¿sí? También como la de Natanael estaba basada en lo que está escrito,
en lo que está escrito. Y así tiene que ser la fe de nosotros. Pero si no conocemos lo que está escrito, ¿dónde está nuestra fe? ¿Sí, mi pastor? Eso es importante lo que usted dice, que nuestra fe tiene que estar basada en lo que está escrito, porque eso fue lo que le pasó a Natanael. Porque ahí más adelante la palabra de Dios dice, le dijo, ¿de dónde conoces? Le dice la palabra de Dios en el versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ven. Jesús le dijo, vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Sí? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Dice, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, he aquí, adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Lo importante aquí es que el Señor le dijo que lo había visto debajo de la higuera. Entonces dice, ¿cómo así me vio debajo de la higuera? ¿En qué momento me vio debajo de la higuera? O sea, no era que Natanael estuviese sentado en una higuera debajo de un árbol y que el Señor pasó casualmente y Natanael no lo vio y seguramente le dijo, ese fue el que yo vi debajo de la higuera. Él estaba citando la palabra y era algo mucho más profundo ahí. ¿Qué dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 3? Mira lo que dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 3. Zacarías 3, 8 dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus hermanos, tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo mi siervo, el renuevo. El renuevo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Sí, que estaba escrito sobre él. Dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y he aquí yo grabaré, dice, su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día, dice. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesucristo ahí? Que él era un salvo, que él era un hijo de Dios, que él había sido convidado allá en la higuera, allá en el reino de los cielos. Por eso Natanael le dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios vivo. Por eso, porque reconoció lo que estaba escrito de Exacto. él. En ese momento el Señor le dio potestad de creer por la palabra de Dios que él ya conocía y reconocerlo a él en la palabra de Dios. Amén. Por eso le dijo, cuando te vi en la higuera, o sea, cuando te vio allá en el reino de los cielos, le dijo Natanael. ¿Por qué él entendía? ¿Por qué Natanael entendía? Porque conocían la escritura. No era, sí, exacto, ellos el pueblo completo era formado en la ley. Eso siempre ha tenido la característica del pueblo judío que incluso hasta hoy en día se predica la ley, pese a que le han aumentado y le han quitado y han acomodado muchas cosas de acuerdo a los conceptos de hombres, pero eso ha permanecido, como dijo el Señor en la profecía que iba a permanecer, que Judá iba a permanecer hasta el fin, ¿sí? ¿Y por qué las otras tribus no permanecieron? Porque estaba escrito que así iba a pasar. Esa era la forma de entender que lo que le estaban diciendo Felipe y los que con él venían acerca de Jesús, Natanael supo que era cierto. ¿Por qué? Porque estaba escrito y se lo confirmó el Señor. Miren toda la explicación de dónde sale, de la escritura, ¿sí? Por eso es que mi fe no puede estar basada en un muñeco. Y es triste, pero siempre lo vamos a recordar porque eso es para salvación, ¿sí? Mi fe no puede estar en... No, que es que la representación... No, el Señor dice que no. O sea, esa fe no es verdadera, no está bien. No está bien tener fe en que un muñeco me va a hacer... No, es que no es el muñeco, eso es una imagen de lo que está arriba en el cielo. El Señor, o dicen que la Virgen... No, pero es que el Señor dice, no se hagan imagen de lo que está arriba en el cielo. ¿Sí? Entonces, mi fe, cuando viene de la palabra de Dios, pues básicamente produce algo bueno, que es la fe verdadera de lo que está escrito en la palabra. Pero a nosotros, por el contrario, nos quitaron esa parte y nos
pues nos enseñaron testimonios, nos enseñaron tradiciones, según la tradición. Por ejemplo, una de las cosas fuertes que tiene la Iglesia Católica es las tradiciones. Si ellos respetan las tradiciones y las tienen como algo muy, la tradición sacerdotal, la tradición de una cosa, la tradición de otra, y pues eso en realidad no está cimentado en la palabra. Por eso es que el problema de muchos que van a decir Señor, Señor en aquel día, y eso es triste, y eso es lo que de pronto cuando uno habla de estas cosas, los que no quieren escuchar se ofenden. No, déjenos a nosotros los católicos a un lado, usted no se meta, respétenos. Pero es que no es por irrespetar a nadie, es por el amor que uno ve que esas personas, si no se arrepienten, así como nosotros, si no nos arrepentimos de infringir el mandamiento de Dios, vamos a perecer. No solo ellos porque son católicos y por esto no porque son cristianos, no. Todos los que desobedezcan la palabra de Dios y no se arrepientan, van a perecer. Esa es la gracia del Señor, que nos muestra y nos vuelve a hacer caminar rectamente por la ley, para que entendamos esas cosas, para que lo conozcamos, entendamos y creamos, para que tengamos la fe verdadera, ¿cierto? Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, o sea, los apóstoles, ¿qué era lo que iban predicando? ¿Un Nuevo Testamento? No, entendamos que aquí Pedro, el apóstol Pablo, le está diciendo a los de la iglesia de Tesalónica, a los de la que se congregaban en Tesalónica, a los de la congregación en Tesalónica, que dice que cuando recibisteis, ¿qué? La palabra de Dios que oísteis de nosotros. O sea, ellos no le fueron a contar ningún cuento nuevo. Ellos le fueron a decir lo mismo que le dijeron a Natanael, Felipe y los que iban con él iban. ¿Sí? Miren, este es el Cristo que está en la ley. El que está anunciado por Moisés y los profetas y toda la escritura. Eso era lo que los apóstoles iban, los discípulos iban hablando de ¿qué? De eso, de la palabra de Dios, de esa palabra que nosotros nos dijeron que era un Antiguo Testamento, supuestamente. Dice que Él dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa es la fe basada en los hechos que están escritos, la información que está escrita, ¿sí? Y ahora, vamos ahorita a segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? O sea, bueno, hay una cosa mediante la cual nosotros somos salvos. Acuérdese, ¿mediante qué cosas? Mediante la locura de la predicación. ¿Y qué significa eso? Dice que el Señor nos ha dado el ser salvos por la locura de la predicación, que es loco, que no es razonable para muchas personas, ¿sí? ¿Y en qué consiste esa locura de predicación? ¿De qué? ¿De qué? De la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, ¿mediante qué? La santificación. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso de que seamos salvos mediante la santificación? ¿Sí, mi hermanas? Sí. ¿Y cómo nos santifica la palabra? ¿Cómo sucede esto?
Exactamente. Y eso está desde el principio. Desde el principio le decía el Señor a Moisés, dígale, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, ¿sí? Y les dirás, santos seréis porque yo, el Señor vuestro Dios, santo soy. O sea, apartados. Yo soy perfecto, entonces ustedes también tienen que ser perfectos. El perfeccionamiento tiene que ver con la santidad. ¿Y qué es la santidad? Apartarnos de infringir el mandamiento de Dios, ¿sí? Si no nos alejamos de lo malo, si seguimos hablando lo que nuestro propio corazón nos dice, si nuestro propio corazón incluso no cambia, no se manifiesta que hay cambio en nuestra vida, pues entonces vamos a estar alejados de la salvación. Porque dice que el Señor escogió, ese es el medio, ¿sí? La santificación. La locura de la predicación viene para que entendamos que eso que está escrito es verdad y lo cumplamos, que lo llevemos a cabo. Eso es santificarnos. Todo es lo mismo, todo está hablando de lo mismo. Está encadenado, está ligado. Todo está hablando de la misma cosa. Entonces, ¿qué dice? Que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad? Dice, porque tu palabra es verdad, porque la suma de tu palabra es la verdad. El Señor Jesús es eso, la palabra de Dios, ¿sí? Dios mismo hablando, Él es la luz, ¿sí? Él es mi salvación, Él es mi redentor, Él es todo. Él es el creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué lo puedo decir? Porque dice la palabra. Sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho, ¿sí? Por Él fueron hechos los cielos y la tierra. Él es el Dios de Israel. Por eso es la ira del Señor viene sobre los incrédulos, los que nunca creyeron esas cosas. Y por eso el Señor desechó no a todo el pueblo, desechó a la mayoría del pueblo, ¿sí? Para que se cumpliera todo eso que Él ya había dicho antes, que tendrá misericordia de un remanente pequeño, salvo por gracia, ¿sí? Disperso entre las naciones. Eso es lo que somos nosotros, mi hermano. Ese pueblo de Dios que fue disperso, que nos olvidamos de nuestro Dios, que estábamos adorando al palo y a la piedra, como dice el Señor, desde las profetas, pero a nosotros eso nos lo quitaron, nunca nos lo enseñaron. Y fuimos dispersos que nos alejamos de la ciudadanía de Israel, ¿sí? Estábamos alejados. ¿Por qué? Porque fuimos desechados, porque desechamos la ley de Dios, no la conocíamos. Ahora el Señor por gracia nos trae de nuevo, nos trae. ¿A qué? A que conozcamos su ley y su palabra para que volvamos a los caminos, ¿sí? A las sendas antiguas, para ser salvos. Esa es la manifestación, ¿sí? Por lo cual nosotros somos salvos mediante la santificación. ¿Qué es la santificación? Apartarnos del pecado. ¿Y qué es pecado? Infracción de la ley, ¿sí? Entonces, el Señor dice que sin la santidad nadie verá a Dios. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos.